Hola a todos, muy buenas noches. Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairet, y también la sombra felina nocturna. ¿Cómo pasaron estas fiestas de fin de año, la Nochevieja y el Año Nuevo? Pues yo la pasé muy bien, gracias a Dios, qué bueno. Yo sé que ustedes también la pasaron bien, y pues en estos momentos vamos a continuar con lo que es la serie de criptozoología. Ya estamos llegando a la parte más interesante de esta serie y ya estamos casi entrando en los últimos capítulos de esta pequeña serie, que van a pasar de 30 videos, eso lo sé. Pues sí, mis queridos felinos nocturnos, pues esta noche, después de estas grandes fiestas que hemos tenido, vamos a contar otro relato más de criptozoología. Y aquí ya nos encontramos con quien tal vez sea uno de los seres más famosos de los últimos años, que desde la década de 1990 entró de lleno en lo que es la imaginación popular. ¿Ya saben de quién se trata? Bueno, este video número 26 lo vamos a dedicar a el chupacabras. ¿Se acuerdan de ese ser extraño, de ese ser mítico y horroroso que ha tenido tantas y tantas formas de representarse? Bueno, vamos a ver, porque este es un nuevo reto para la llamada zoología forteana. Ya después les iré contando quién era Charles Fort y por qué se habla de cosas forteanas, porque son objetos que no deberían estar ahí, y eso ya lo hablaremos después. Y recuerden esto, que a medio camino entre lo que es la leyenda y la realidad, la figura del chupacabras ha brillado con luz propia en el terreno de la criptozoología desde que irrumpió en los reinos de esta disciplina en el año 1995. Este sí es un monstruo moderno. Lo hizo con tanta fuerza que pocos se oponen a la hora de convertir esta extraña criatura híbrida de hábitos depredadores en el más popular y misterioso críptido de las últimas décadas. Todos son interrogantes en torno a un ser bípedo de aspecto diabólico, dotado con grandes y poderosas garras y una insaciable sed de sangre animal. Recuerden que incluso se filmó una película, La maldición del chupacabra, ¿se acuerdan? Que iban en en un barco, en un crucero, y que desde ahí, pues, después de muchas peripecias y todo, pues empieza a atacar porque se llevaba como en un ataúd, no sé si se acuerden, y al final pues termina matando a mucha gente. Y pues no recuerdo cómo era en sí la película, solamente sé que estaba sumamente horrorosa y muy mal hecha, por cierto, si alguno la llega a ver, pues qué bueno. Y aquí tengo otro pequeño chupacabras que como la lata. ¿Qué pasó, tigre? Pues órale, súbete y ahí duérmete. Bueno, el plato predilecto parece ser la sangre de los animales domésticos y de corral, de allí que no parece haber sido bautizado por los puertorriqueños como chupacabras. Hubieran valido también los nombres de chupaperros, chupagallinas e incluso chupavacas para definir a la criatura criptozoológica más perseguida de los últimos años. Ajá, ¿cómo la ven? Si hemos de fijar un momento para el inicio de las tropelías de nuestro protagonista, este es sin duda el año 1995, aunque varias décadas antes el chupacabras parece haber tenido un antecesor de comportamiento bastante similar y esporádicos parientes en otros lugares del mundo. No obstante, es en el 95 cuando surge el llamado fenómeno del chupacabras, un acontecimiento que por su repercusión trascendió las fronteras del misterio, ocupando portada en los medios de comunicación general de todo el planeta. Con él se desencadenó un auténtico fenómeno sociológico en el que no faltaron centenares de testimonios, miles de víctimas animales, persecuciones y rastreos armados, interpelaciones políticas y un potente merchandising de indiscutible rentabilidad comercial. Y con todo,
Lo más interesante para los criptozoólogos fue la oportunidad de volver a estudiar un caso que se situaba en los límites marginales de su disciplina, en un resbaladizo terreno que muchos eluden con vistas a mantener su prestigio y para el que, con mayor acierto, se han propuesto las denominaciones de zoología forteana o parapsicología. Bueno, ¿qué cosa es esto, no? Bueno, pues con estas dos denominaciones, los criptozoólogos intentan clasificar los numerosos casos de criaturas que no parecen encajar en los parámetros de la zoología convencional y que reúnen peculiaridades y fenómenos paralelos que invitan a pensar en alternativas a la naturaleza física y lógica de los mismos. El chupacabra sería el exponente más representativo, junto al Mothman u hombre polilla, el diablo de Jersey, el demonio de Dover, del cual hablaremos después, y algunos encuentros con algunos hombres salvajes, de quien ya he hablado bastante en el canal, por lo menos en esta serie de criptozoología. Y en fin, vamos a ver qué más nos podemos ver. Ahora, el chupacabras frente al vampiro de Moca. Bueno, pues tal y como ya lo mencioné, es bastante probable que el chupacabras tuviera un predecesor unos 20 años atrás. Al menos la historia de las mutilaciones del bautizado como vampiro de Moca apuntan en esa dirección, contempladas desde la perspectiva actual, ya que el modus operandi parece ser el mismo. Estos casos también tuvieron lugar en diversos puntos de Puerto Rico entre febrero y julio de 1975 y consistieron en la aparición de animales de corral muertos y meticulosamente desangrados a través de uno o más orificios, por medio de los cuales ocasionalmente se les habían extraído algunas vísceras. Las extrañas muertes coincidían en tiempo y en espacio con frecuentes observaciones de ovnis, lo que hizo que inmediatamente se relacionaran ambos fenómenos por el público en general y los investigadores en particular, desapareciendo el invisible asesino tan bruscamente como hizo su aparición. Un año antes, o sea 1974, los granjeros de Kansas, Nebraska o Colorado, allá en Estados Unidos, también habían sufrido un fenómeno similar con su ganado vacuno, y en la primavera y verano del año 1979 sería la isla de Tenerife, en España, la que viviría un episodio similar con la misteriosa aparición de perros, cabras y otros animales muertos, exangües y en algunos casos eviscerados. Esto es sin ningún tipo de bueno, que les habían sacado algunas vísceras, no necesariamente todas, pero pues sí los habían abierto a los animalitos, en fin. Ahora, nunca, haciendo un paréntesis, jamás se resolvió el misterio del llamado terror del taco. No de las tortillas, ni lo que nos comemos los mexicanos, así se llamaba. Ni tampoco los vampiros de la noche, como fue bautizado sin demasiada originalidad por la prensa, aunque se ofrecieron algunas explicaciones inconsistentes y absurdas para salir al paso de la creciente presión social. No obstante, en este caso, la vinculación con el fenómeno ovni no se puede establecer de forma concluyente, ya que los episodios relacionados fueron muy escasos, pero sí les vuelvo a recordar lo que les he dicho en otros videos. Lo que son este tipo de seres y críptidos también han sido asociados con ovnis o con luces extrañas o con algún otro fenómeno paranormal. Tomen en cuenta eso y acuérdense de todo esto que les digo. Bueno, pues a partir de 1996 y hasta 1998
Se registraron en España y Portugal diversos casos y en algunas ocasiones con decenas de víctimas, destacando los episodios de Navarra y Segovia, aunque oficialmente se culpó de las muertes a perros asilvestrados y lobos. Y aquí me están rasguñando. ¡Ay! Oye, tú no me rasguñes, cosa con patas. Bueno, ay. Rastreando los archivos de fenómenos insólitos, nos encontramos con episodios aislados repartidos por todo el planeta que parecen seguir el mismo patrón, aunque con la diferencia esencial de que el chupacabras ha sido reiteradamente visto y su persistente presencia continúa dejándose notar hoy en día con nuevos ataques extendidos por diferentes países desde su lugar de origen: Puerto Rico, a Nicaragua, México, Chile, Estados Unidos e incluso en España, tal como ya se los dije. ¿Qué creen ustedes que pueda ser el mítico chupacabras? Bueno, yo la verdad no tengo en este caso ningún tipo de teoría, pues porque obviamente se trata de un animal del cual pues ya por mi viejez, en ese tiempo yo ya tenía 21 años, sí, a ver, 74, 84, 94, sí, tenía yo 21 años. Miren, esta cosa dicen que puede ser un chupacabras. Yo he visto dibujos más horrendos. Y claro, pues en el típico político mexicano pelón, orejón, que durante mucho tiempo nos tuvo bien y después nos tuvo muy mal, pues también puedo ver al chupacabras. Muy bien, vamos a ver qué cosa es lo que nos dice aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Pues muchos dicen que era un canguro diabólico. Acuérdense que también se le veía como el típico humanoide, pelón, como con púas en lo que es la cabeza hasta la cola, y que era chiquito, y que tenía sed de sangre. Así es como lo dibujaban en esa época. Incluso se le hizo una canción muy chistosa, por cierto, que siempre me hizo reír, aunque ya sabíamos de este tipo de animal o de ser que se decía que era pues la mascota de Drácula o la mascota del diablo, o algunas cosas por el estilo, porque atacaba y nadie sabía cómo lo hacía. En fin, pero eso sí, cada vez que atacaba, pues había también fenómenos medio raros, como por ejemplo que los otros animales seguían haciendo sus ruidos sin extrañarse tanto, y de pronto todo era calma, todo era silencio, pues ya el chupacabras había hecho lo que era su trabajo. En fin, sigamos adelante. En marzo de 1975 de 1995, perdón, ya 20 años después, se registraron los primeros casos del fenómeno del chupacabras en las localidades puertorriqueñas de Orocovis y Morovis, pequeños municipios en los que sus vecinos apenas podían imaginar la repercusión que tendrían sus denuncias. Cansados de ver morir a sus animales de granja desangrados en el anonimato de la noche y en el más absoluto inexplicable de los silencios, decidieron presionar para que las autoridades tomaran cartas en el asunto y apresaran a un depredador sigiloso que apenas abría un pequeño orificio en las gargantas de sus presas para dejarlas sin una gota de sangre. La ausencia de desgarros y señales de lucha, así como la absoluta tranquilidad con lo que al parecer se desarrollaban los episodios, añadía misterio al asunto. Es lo que les decía. Pero también recuerden que en los ataques de las brujas, por lo menos aquí en México, en la zona de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, muchas veces la mamá se encuentra en un estado de sopor tan terrible que incluso no se da cuenta de lo que pasa mientras este ser horrendo, la bruja, le chupa la sangre al niño,
y la pobre señora muchas veces, aunque el niño ya haya muerto, no se da cuenta de esto y pasan 2 o 3 días en que la pobre señora queda en un estado de debilidad y de somnolencia tal que ni con medicamentos se puede curar a tiempo. ¿Cómo ven? Así es como hacen estas brujas aquí también. De esta forma y en poco tiempo las actividades de la bestia se extendieron por toda la isla y por donde quiera aparecían nuevas víctimas que presentaban paralelismos asombrosos. Aunque la mayor parte de los casos incumbía a una o a lo sumo a media docena de víctimas, en poco tiempo se asistió a auténticas masacres en las que durante una sola noche eran muertas decenas de cabras y animales de corral como pollos y gallinas. Pronto se pudieron realizar análisis forenses de algunos cuerpos que, aunque nunca fueron demasiado claros y concluyentes, posiblemente por el temor a no hacer el ridículo o a despertar alarma social de los veterinarios, pusieron de manifiesto la extrañeza de los sucesos, principalmente por no presentar los desgarramientos típicos que dejarían un animal salvaje al atacar a las víctimas, así como no hallarse señal alguna de lucha, como si los animales desangrados no hubieran reaccionado bajo la influencia de algún tipo de efecto hipnótico narcótico ejercido por el depredador. Recuerden que también en el mundo natural se dice que las serpientes hipnotizan a sus víctimas. ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que con esos ojos tan horrorosos que tienen las serpientes, ¿qué puede hacer un pobre animalito al que ya le está viendo? Sino paralizarse de terror y quedarse helado. Bueno, algo parecido pudiera ser también con este ser, pero dadas las características de cómo apareció y todos los fenómenos extraños que se suceden, tal vez sí pueda ser de que tenga algún tipo de poder psíquico para poder hacer que sus víctimas pues sean desangradas rápidamente y consumidas, por decirlo así. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues curiosamente en algunos casos se certificó la ausencia de rigor mortis en cadáveres días después de haber muerto, circunstancia especialmente llamativa en una tierra con clima tropical, donde los procesos de descomposición se aceleran. Con el incremento de los casos, también comenzó a trazarse un retrato robot del sospechoso, en especial a raíz de los casos vividos en otoño de 1995 por Madeleine Tolentino y Luis Guadalupe, vecinos ambos del pueblo de Canóvanas, que fueron entrevistados junto a decenas de testigos más por el ufólogo y periodista de Puerto Rico Jorge Martín. Según ellos, la criatura tendría entre 1 y 1.5 metros de altura, con manos y pies provistas de 3 dedos, unidos por una especie de membrana y dotados de fuertes garras, y tendría la morfología aproximada de un canguro, aunque su rostro guardaría enorme similitud con la imagen prototípica de los grises, ya se los había yo dicho, aunque con la diferencia de presentar una boca poblada de afilados dientes. Los ojos serían rojos y, junto a unas piernas musculosas como la de los animales saltadores, tendría también en el arranque de sus brazos lo que ha sido descrito como alas de murciélago. Partiendo de su cabeza y hasta la base de su espalda, el chupacabras tendría también una especie de cresta compuesta por afilados picos, notificándose en ocasiones la presencia de plumaje, pelo corto y escamas sobre su cuerpo, así como un olor que recordaba al azufre. ¿Cómo ven? Les recuerdo que con la denominación de grises se conoce en ovnilogía o ufología a un tipo de humanoide frecuentemente descrito como de baja estatura y cuerpo famélico,
de cabeza voluminosa, ovalada y grandes ojos rasgados, sin apenas nariz ni orejas, y una tímida boca. Su color es pálido o grisáceo, y su aparición va ligada generalmente a episodios de análisis médicos en el curso de las abducciones o de manipulaciones sexuales de los llamados visitantes de dormitorio. Pues bien, muy pronto el retrato robot del chupacabras realizaba en popularidad con el que cualquier estrella de Hollywood, y no era para menos, ya que se emprendieron en apenas un año cerca de 300 batidas en su búsqueda y captura. Una buena parte de ellas fue encabezada por el alcalde de Canóvanas, José Cheno Soto Rivera, y también se promovió una investigación gubernamental en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Hasta eso llegó. Y esta la impulsó el senador Enrique López el 9 de noviembre del 95, dirigida a la Comisión de Agricultura. Esto ya tomó tintes políticos, no nada más ufológicos o parapsicológicos y criptozoológicos. Y entonces sí, se desató una chupacabra manía sin precedentes. Camisetas, gorras, llaveros y todos los productos imaginables del merchandising fueron acuñados con la imagen del chupacabras, que dio nombre a restaurantes, comercios, portales de internet y a un grupo de música salsa cuyo mayor y posiblemente único éxito era precisamente un tema titulado El Chupacabras. Tiras cómicas y tebeos, columnas de opinión, reportajes en prensa, radio y televisión y hasta una línea telefónica para platicar con el chupacabras o simplemente escuchar cómo hablaban entre sí, fueron varios más de las manifestaciones del fenómeno desatado. Era una gran locura en esos años, era cuando estaba gobernando todavía, obviamente, pues, bueno, mejor dicho, era cuando Ernesto Zedillo todavía estaba en el poder, y precisamente fue en el año 94 cuando, pues, se dio muchos sucesos políticos aquí en México que hicieron también decir que esto era una cortina de humo del gobierno para desviar la atención y que no estuviéramos fregando como si el pueblo fregara, ¿verdad? En fin, todo esto es lo que estaba en esa época, ¿sí? ¿Qué rumores y qué teorías exóticas se han dicho acerca del chupacabras? Bueno, pues a partir del 96, las presuntas apariciones de nuestro depredador nocturno, no confundir con la sombra felina nocturna, ¿sí?, saltaron las fronteras de Puerto Rico y fueron a instalarse a otros lugares como Miami, Nueva York, Texas, México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua o Chile, país este último donde en el año 2001 brotó con virulencia una nueva oleada de observaciones y ataques del extraño monstruo. En varios países se dieron presuntas capturas y abatimientos, informándose del hallazgo de cadáveres del chupacabras, del que también se habían obtenido primeros planos fotográficos que mostraban su amenazante dentadura. Lamentablemente, y aquí también viene lo extraño igual que con los ovnis, ninguna de las fotos fue capaz de superar el más mínimo análisis, y otro tanto ha venido ocurriendo con los huesos y otros restos de la criatura, por no hablar de los ejemplares capturados vivos o muertos, supuestamente, que siempre terminaban por desaparecer tras rocambolescas peripecias. Pues sí. Los núcleos en los que tenían lugar los encuentros fueron frecuentemente visitados por los medios de comunicación, investigadores con auténticas ganas de resolver el misterio, y otros en busca de una dosis de oportunismo y popularidad extra. Esa variada fauna se completó con políticos que con virulencia atacaban a los crédulos y con otros que solidaria y electoralmente los defendían.
así como con un ejército de especialistas en veterinaria que escribían argumentos, esgrimían todo tipo de explicaciones contradictorias. Y en medio de todo este asunto posiblemente más de 3.000 casos en un promedio de 7 años, con varias decenas de víctimas animales y un porcentaje de incidentes superior al 30%, en los que la aparición del chupacabras estaba asociada a la observación de ovnis. Bueno, pues acuérdense que no todos los retratos le revisten de temor al chupacabras. Miren, aquí hay otro. Este está más chistoso. A ver, a veces la luz me ayuda, a veces no. A ver, así. Bueno, pues supuestamente esta cosa es otro chupacabras, es otro retrato. Pues yo no le veo nada de chupacabras a esta cosa, pero en fin, vamos a ver. Las explicaciones, como eran de esperar, fueron y son aún hoy día de lo más variopintas. No se ha dado ninguna explicación. Y hay otra cosa, ya en este año 2000, bueno, en el año pasado, 2019, ya se hablaba de que parecían perros, otro se hablaba de que eran murciélagos, que tenían alas de murciélagos y cosas por el estilo, y también se ha manejado que era una especie de vampiro, pues muy raro, que aparecía entre hombre y animal. Bueno, obviamente todas las explicaciones son tan variopintas que desde la racionalidad se habló de perros asilvestrados o de lobos salvajes, así como ejemplares de monos agresivos, murciélagos agigantados, aves depredadoras o algún tipo de felino. Se citaron insectos, virus y otras formas de vida como responsable de algún tipo de plaga que en ese contexto explicaría la rapidez con la que se propagaron todos los casos para toda Latinoamérica. Ah, eso es otra cosa que les quería decir. Muchos de estos monstruos actuales están apareciendo en todo lo que es América. Dense cuenta. E incluso se acusó a los practicantes de ciertos cultos animistas afroamericanos de estar detrás de las muertes mediante sacrificios rituales. Por supuesto que tampoco faltó el fraude, y en buena medida la sólida posibilidad de que muchos de los casos obedecieran a explicaciones convencionales, entre las que estarían incluidas todas y cada una de las citadas, pero eran interpretadas como misteriosas y sobrenaturales, en el clima de temor y alarma social que se respiraba con tanta noticia del chupacabras. Como dirían los conspiranoicos, los seres oscuros, los señores del mal, empezaron a vibrar de contento, pues nosotros los alimentábamos con nuestras frecuencias bajas que vibraban con el miedo, el terror y la superstición. Eso puedo decir. Y lógicamente no faltaron otras explicaciones alternativas, desde un híbrido experimental confeccionado en laboratorio de forma secreta por los norteamericanos, siempre les echan la culpa a esos babosos, ¿verdad?, a una mutación no perseguida pero provocada también por inconfesables experimentos, animales malformados y, cómo no, alienígenas sofisticados, sedientos de líquido elemento vital, dotados de una refinada técnica quirúrgica y de algún mecanismo que les permite inmovilizar a sus víctimas, con tecnología o cualidades físicas suficientes como para vencer las enormes distancias y extender su terror nocturno a lo largo de miles y miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, pues también hay otra teoría que se llama parazoología. ¿Qué es esto de la parazoología? Pues lo más allá de lo que es la zoología convencional. Y a fuerza de ser sinceros, en 2002, bueno, todavía no se sabía qué se esconde detrás del fenómeno del chupacabras, y menos aún en el 18 años después, en el 2020. Hay quien apunta a una leyenda urbana o a un experimento sociológico. Y mucho nos tememos aquí también que ambas explicaciones, como el resto de las propuestas comentadas anteriormente,
tiene su cabida en esta oleada de ataques sanguinarios. Recuerden que en las teorías de conspiración se dice que a veces hay que decir la verdad de cierta forma velada, pero para quitarle credibilidad y ellos puedan seguir trabajando tras sombras y bambalinas. Esto pues también lo ha dicho canales de misterio como Rimbel 35 de David Parceriza, al cual muchos tachan de desinformador, canales como el de Iván Martínez, bueno, le atraviesa lo desconocido, o granmisterio.org, que son los de él, y pues otras cosas, otros canales también que he visto canales muy disparatados. Hay muchos que la verdad valen la pena nada más verlos para reírse o divertirse un rato, pero no para sacar conclusiones. Esto sí se los puedo decir. Bueno, esto sí, y decimos todas a sabiendas de que algunos críticos radicales no darían ni un centavo por la presencia de algo extraño o anómalo en todos los episodios del fenómeno del chupacabras, en un intento por reducir a convencionales unos hechos que no lo son en un notable porcentaje. Sin embargo, la evidencia es aplastante y nos remite directamente a un terreno eludido por muchos criptozoólogos, pero indiscutiblemente ligado a esta disciplina, denominada parazoología o zoología forteana, en honor del segundo de los términos al investigador y curioso empedernido Charles Fort, el incansable recopilador de hechos insólitos y anómalos. En ella se agruparían todos aquellos casos de criaturas con un elevado grado de extrañeza, con un comportamiento aparentemente incongruente y una morfología física incompatible con los cánones evolutivos que conocemos. La mayor parte de los críptidos clasificados en esta categoría aparecen de forma espontánea, provocando intensas oleadas de observaciones en una zona geográfica muy definida, para posteriormente desaparecer para siempre o durante largas temporadas. No hay despedidas y el fenómeno se corta de súbito, detectándose elementos propios del folclore o los mitos antiguos que invitan a pensar en el renacimiento de alguna leyenda urbana. Para colmo, la presencia y las apariciones de estas criaturas van ligadas a un incremento en la actividad de fenómenos ovni, a la aparición paralela de otras criaturas, así como a fenómenos paranormales de tipo poltergeist. Ya se los había yo dicho. Bueno, les recuerdo que es un poltergeist, que es la denominación que nos define el conjunto de estos fenómenos paranormales que se dan en un mismo lugar y de forma concentrada, tales como el movimiento de objetos, levitaciones, golpes, aromas y apariciones espontáneas, etc., y que en conjunto parecen girar en torno a una persona en concreto, generalmente un adolescente. Esto es lo que sería un poltergeist, pues el chupacabras encaja como un guante en este escenario, también como el hombre polilla o Mothman, el diablo de Jersey, el demonio de Dover, del cual vamos a hablar en el siguiente capítulo, en el siguiente video, y de tantas otras criaturas que posiblemente han pasado sin pena ni gloria al imaginario popular o a los álbumes de seres fabulosos. ¿Sí? Bueno, pues aquí les pido por favor que hay que diferenciar entre animales no descubiertos o vivos, a pesar de creerse extinguidos, de los seres forteanos, ¿sí? Como por ejemplo el famosísimo Celacanto. ¿Y quién dice que no puede aparecer otro como un tigre de Tasmania, como un dodo, o como algún ser que ya dicen que se extinguió? A eso es a lo que se refieren aquí. Uno de los pocos que se ha aventurado a unificar estos hechos ha sido el controvertido investigador John Keel, citado en varios capítulos o en otros videos,
que he leído, y claro, también en este libro ha sido bastante citado, como yo se los he dicho, quien propone la teoría de las llamadas zonas ventana como una explicación de tan surrealista panorama. Para Keel, en determinadas circunstancias y lugares concretos, por razones que de momento desconocemos, se abren brechas entre dimensiones que posibilitan la interacción de realidades muy distintas, la nuestra y la de otras formas de vida que apenas podemos imaginar. Vendría a ser algo así como sintonizar varias emisoras de radio en la misma frecuencia del dial y escuchar alternativamente o al mismo tiempo todas las emisiones. Teóricamente, bueno, ya con lo que es la física cuántica, pues se teorizan muchas cosas más en este año 2020, existirían tales dimensiones y en ellas habitarían formas de vida extrañas, inteligencias que se manifestarían en nuestro plano o en nuestro mundo. Hay que reconocer que esta propuesta es atractiva, pero también que no hay ni una sola prueba que la sustente, aunque su valor radica en el intento de clasificar y poner orden en los más oscuros rincones de la criptozoología. Pues sí, como ven, y todavía sobre el chupacabras en el canal, con el paso de los años les seguiré contando historias sobre este ser tan raro que apareció pues prácticamente de la nada. Fíjense, en 1975 yo tenía 1 año apenas y ya se hablaba de estos seres, y después vuelve a aparecer en el 2000, en el 95, que es cuando se da el boom. En el 2005 también volvió a aparecer, y 10 años después, hace ya 5 años, también se dieron algunos casos y no han parado. Desde entonces hasta, puedo decir, el día de hoy, aunque tenemos apenas 2 días de iniciado el año, pero yo creo que se van a seguir contabilizando más y más de estos extraños casos. Pues bien, amigos, esta es la llamada historia del llamado chupacabras. Pues también lo podrían llamar el chupagatos. En fin, imagínense que van saliendo de su casa, ahí como friega, siempre dices lo mismo, pues se aguantan. Ya sea en la noche que se les olvida la mamila del niño y que no hay leche y hay que irla a comprar a la tienda que cierra a las 2 de la mañana, aunque se las den 2 veces más cara. Y que de pronto, atrás de ustedes, viene un perro negro con los ojos rojos, pero ese perro negro, aparte de que viene en apariencia corriendo, no toca el piso. Y aparte de eso, ustedes sienten una especie de olor muy fuerte, y que de pronto ese perro ya está enfrente a ustedes. Les enseña unos colmillos y ni tiempo les da de gritar. Los muerde, les succiona la sangre y se llamaban. Bueno, eso pues espero que no pase, porque en la llamada pues casuística de todos estos seres siempre ha habido ataques a seres humanos también. Pero en fin, eso es otra cosa. Aquí ya nada más les quería yo contar lo que era la historia del llamado chupacabras, que es uno de los críptidos más interesantes y a la vez más mercantilizados, porque pues el boom fue grande, ¿sí? En fin, vamos a ver. Pues sin más por el momento, les doy pues la más cordial bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Les doy las gracias por ver mis videos. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten en la caja de comentarios y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosairetz y la sombra felina nocturna, nos retiramos también a descansar. Bueno, pues síganla pasando bien, mis felinos nocturnos. Hasta luego.